Amigos, continuamos con la tercera parte, detrás de las revoluciones, detrás de la conspiración de la Revolución Francesa. En 1752, Frank se casó con una bella judía de origen búlgaro llamada Hanna, a la cual utilizó, según costumbre de los miembros de esa secta, para cautivar y atrapar a hombres que mantenían relaciones con ella. Sin embargo, estas relaciones no eran sin ningún fin planificado. Hannah, sin embargo, tuvo dos hijos, Joseph y Jacob, y una hija, Eva, quien, según las fuentes judías, siguiendo el ejemplo de su madre, se iba a acostar años más tarde con los hombres más importantes y prominentes de la época, entre los que hay que contar al emperador de Austria, José II. Curiosamente, en Turquía, imitando a Shabeti Sebi, Frank se convirtió al Islam y pasó a ser un duende. Después organizó en Polonia una red shabetaica clandestina que se extendió por Ucrania y Hungría. Para protegerse de los rabinos ortodoxos, Jacob Frank llegó a pedir la protección de la Iglesia Católica. Frank también afirmaba que para completar su misión mesiánica había que actuar con el doble lenguaje, con la habilidad de interactuar entre dos bandos o más, porque según se actúa como se cree, pero no se dice lo que se cree. Weishaupt diría exactamente lo mismo. Esta estrategia de la mentira llegó hasta el extremo de que se bautizó por el rito católico. Así, mientras en 1683 el chabetaísmo penetró el Islam, los franquistas hicieron otro tanto con el catolicismo en 1759. Frank fue bautizado asimismo en la Catedral de Varsovia y su padrino fue nada más y nada menos que el rey Augusto III. Jacob Frank llegó incluso a concebir un plan para penetrar en el seno de la Iglesia Ortodoxa y subvertir el régimen imperial ruso. Entre 1773 y 1775, Weishaupt había viajado a Francia, donde entabló amistad con dos masones, dos de ellos de gran relevancia en el desarrollo de la Revolución Francesa y todos los conocemos, al menos históricamente. Maximilien Robespierre, el autor de El Terror, quien en 1794 acabaría en la guillotina tras atreverse a denunciar la conspiración de los Iluminados, y el Marqués de Lafayette, que intervendría después en la misma Revolución norteamericana e iba a tener un papel destacado durante los 3 primeros años de la Revolución Francesa. También Lafayette acusó públicamente a la secta, como se verá en otro capítulo. En 1777, casi 2 años después de haber fundado la Orden de los Iluminados de Baviera, Weishaupt se hizo masón e ingresó en la logia muniquesa Teodoro del Buen Consejo, gracias a su amistad con el barón protestante Adolf Frank Friedrich Ludwig. Sin duda, todas estas experiencias fueron aprovechadas para impregnar a la masonería con el programa de los Iluminados de Baviera, pues en 1778 Weishaupt dio a conocer su plan de amalgamar las dos sociedades. Las logias que fundasen en Francia debían asociarse al Gran Oriente, el cual agrupaba a casi todas las logias del país y tenía como gran maestro al duque de Orleans, primo del rey Luis XVI. El acontecimiento que iba a marcar un antes y un después de cara a la consecución del propósito de controlar a la masonería fue el Congreso de Welsbad. Mirabeau, entre los contactos dignos de
dimensión que se establecieron figura Honor Gabriel Riquetti, conde de Mirabeau, 1749-1791, que a la muerte de su padre, en 1789 pasó a ostentar el título de cuarto marqués de Mirabeau. Unas apresuradas pinceladas biográficas de la historia de este personaje nos hacen entender su captación por los agentes de Weishaupt. En palabras de Mirabeau, invitan a pensar que conocía prácticamente desde el principio lo que se estaba preparando, pues se sabía que la intención de la sociedad secreta era conseguir el control de la masonería y utilizarla para instigar y dirigir la revolución a través de ella. Todo nos hace pensar que el trabajo realmente esencial e importante de Mirabeau consistía en convencer al duque de Orleans, gran maestro de la masonería francesa, el cual se haría llamar más tarde Philippe Égalité, Felipe Igualdad, para que se pusiera al frente del movimiento revolucionario en Francia. Quedaba sobreentendido que una vez que el rey hubiera sido forzado a abdicar, él se convertiría en el soberano democrático de la nación. Habría que añadir, por último, que en 1780 Luis Felipe de Orleans estaba asimismo endeudado hasta el extremo y que, pese a su falta de escrúpulos ante los negocios, sus deudas no paraban de crecer. También a él los banqueros prestamistas le habían ofrecido ayuda financiera y consejo. Claro está que para ser acreedor a los préstamos debería dejar en aval varias de sus propiedades, entre estas estados, palacios, casas y el Palacio Real. El duque de Orleans llegó a firmar un acuerdo con sus financieros judíos, mediante el cual estos quedaban autorizados a administrar sus propiedades o estados con el fin de asegurar los fondos suficientes que necesitaba para hacer frente a sus obligaciones financieras y vivir a la vez adecuadamente. Gracias amigos, continuaremos en el siguiente capítulo.